sigue corriendo, construyendo por ahora un triunfazo de Santiago. El segundo. En esta Copa Libertadores 2023, después de la histórica victoria frente a la Copa Pereira. Arriba y abajo. Sostener Gutiérrez a Villa. Pelota esa vertical de terreno. Sí, sí. Línea de 4 con tres mediocampistas y Romero bien a la derecha. 4-3-3 en la parte final del partido. Con Firmino. Medina, Romero, otra vez Medina, creció en mitad de la cancha. Sí, le dio otra razón, mira. Las variantes estaban ahí, además apareció el gol de Villa para darle más tranquilidad, la expulsión también de Palacios, influyó mejor. Esta mitad de cancha con Paul parado, mediocampista central. Fernández y Medina a sus costados. Le va acá. Tenés cambio, Boca ahora. La pelota ya partido. Para jugar con la desesperación de Boca. Está 2 abajo, único hombre menos. Agrícola. Roncaglia. Romero. Figal. Para iniciar con Chinito Romero. Le deja el Boca esa pelota. Dale para cualquier lado. Ahí está Bausat. Viene Romero por esa pelota, llega primero Romero. De Romero también González. Otra vez Roncaglia. Bausat. La maneja 10. Pisa Boca Romero. Lo obliga Bausat. Bien Romero, le envió la película. Pega a película, le divide y le saca a Bausat. Es de Medina ahora. Deriva la posición de Figal. Acá con Roncaglia. Pita Valentini, ya recibe. El zurdo Nicolás Valentini. Con Fernández. Larga tenencia de Boca. Merentiel, correcto Villa. Le va cayendo de Paul. Fernando de Paul, va a Merentiel apretando un poquitito. Saca el arquero argentino. Y le asienta la cancha. Va a seguir siendo posesión por el equipo de Almirona a menos de 12 del final. Bueno, siempre ha hecho el último Quintero contra la expulsión de Palacios, el segundo gol de Villa. Crecimiento en el rendimiento de Boca. Pero los Maniata, que lo lleva una relación más discutible al equipo chileno. El pelota de Romero por acá, la maneja Rubén, tiro libre para Colo Colo. 11 minutos al cierre. Esto tiene que estar Boca, ¿no? Porque es un equipo que no le llega, tiene que dar la pelota parada, porque de ahí te pone el cero automático. Pero primero comete la infracción, después roba la pelota. Ahí está el capitán Geneise. Romero, que se prepara para la onda de arriba. Pelota de Monumental. Hace 20 años que no la Boca acá. Le va a dar el kill. Levanta el Colorado al centro. La cabeza Roncaglia. No va fácil para esta jugada. Aparece Gutiérrez. Afuera del conjunto y Martín Romero para Boca. Aquí no ha pasado nada. Por agenda, Miguel. Trabajemos agenda. Mañana, 18:45. Vamos a estar en el cilindro. La Avellaneda con Racing y Flamengo. Si juega el campeón de América. Ahora del equipo que somos.
Villa, espera Penetino, que solo estaba. Ahí viene para Villa, Villa. Medina y Fernández le dieron al equipo otra consistencia a la mitad de la cancha, empezaron a manejar bien la pelota, son los futbolistas con ese perfil han mejorado al Boca del Pirón a partir de su ingreso. La pelota para Pizarro, va Pizarro, amacándose, gran quite de Figal, se cantó Figal. Bozat, Medina que lo perseguía, Gil, rebota Romero, entró bien Oscar Romero. Ahí va
decisivo para el desarrollo del partido, esa conquista. Se desprende Villa y va a ser para Merentiel. Si está habilitado Villa, quedará por elevado. Viene Villa haciendo Merentiel. Merentiel contra mano. Se marcó solo la bestia y se ha salvado. Bueno, más allá de que el delay de bandera parece que está marcando que estaba adelantado. Por lo menos el enemigo. Me dio todas las sensaciones que tenía de pie de no mirar. Otra vez Villa lanzado, ¿no? El riesgo que implica para cualquier rival. Que se pierde Merentiel y el asistente cobra la posición fuera de juego en el inicio de la jugada. Le faltó un poquito de precisión a lo de arriba, ¿no? Más que ser el primer tiempo. Y esto se podría haber resuelto también más temprano. Acá con la Pizarro.
el cuerpo técnico de los jugadores de Boca, el superclásico del fútbol argentino que se jugará el próximo domingo. Nos quedamos todos acá, nos quedamos en la pantalla de Fox. Aquí Miguel Hermoso y Fernando Lorenzi con todo el equipo. Quedamos en la zona. Gracias totales por la compañía. Amstel, sponsor oficial de la Copa Libertadores. Sobre la Copa Libertadores. Es sponsor oficial de la Copa Libertadores. La Academia ganó en su casa en un partido para el infarto. Ahora, otra vez de local, recibe al último campeón en un duelo entre dos grandes del continente. Racing Flamengo. Bienvenidos, bienvenidas, buenas noches para todos, para todas. Miércoles en la zona de fútbol, otra noche copera con Boca ganando el partido importante en Chile. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Muy buenas noches. Y ahora sí podemos decir que este es el Boca campeón. ¿Ya tiene un sello? Tiene un sello. Para el gol, ¿Cómo anda? Buenas noches. Y el sello se llama Advíncula. ¿Cómo está el peruano? Ese momento extraordinario con un golazo esta noche en Santiago de Chile. Vamos a estar desarrollando, por supuesto, que Boca, Colo-Colo, Boca es el epicentro, pero no tendremos más a tocar. Actualizaremos fútbol argentino, todo lo que es Copa Libertadores, mañana Racing, y te estamos contando. Y arrancamos entonces con Boca de amarillo y el compacto. Esto hace un ratito, terminó hace 3 minutos nomás, por eso nos venimos. En breve estaremos conectando con Miguel Soto y Fernando Lorenzi. Acá con ya Chiquito primero tenido que revolcarse. Muy buena tapada de ese chico. Chiquito Romero en modo selección. La verdad que sí, faltando nivel, jugando muchos partidos seguidos, creo que hace mucho de su carrera no se le daba algo así fuera de la selección, no digo sus clubes. Y con lo bueno sorprendiendo a Boca de entrada con muchas cualidades de Miguel Palacio, que es Sí. de cruzado. Vamos a ver. Monumental de Santiago, Rafael Claus el árbitro y esto, Sí, el pase de Barco, ¿no? Otro de los jugadores importantes para este gol. Sí. Que bueno, que en realidad no fue. Bueno, El palo Quiere se decir, le el niega. palo se le niega a Barco, claro. ahí está. Mira vos, les parecía sacarlo bien, pero iba a llegar, porque Boca empezaba a dar vuelta a la historia, pero como decía Ale, creo que se la buscaría y bien. Y acá presenta el extremo Advíncula hacia el centro. Tremendo. Soldado que saca. Primero que si lo ves de lejos es Sebastián Villa, que viene, hace un movimiento parecido, pero saca una confianza, ya había hecho otro golazo, Contra el Deportivo Pereira, en la bombonera, gol clave para la levantada de Boca. Ahí vemos otro intento de Colo-Colo, ¿no? Que también Sí, fue la verdad que fue un lindo partido. De hecho, el ex Olimpo de hoy adelante entre dos equipos. Era el que jugaba recién. Sí, con lo bueno que es el campeón en el campeonato chileno, que está sexto en el actual, y que la perspectiva daba que no iba a ser un equipo que pudiera ofrecerle a Boca esto que sí le ofreció, que es, por momentos lo tuvo Sí. muy metido en su arco. Bueno, Esto va a salir. los dos llegamos como líderes de grupo con 4 puntos. Acabamos viendo el banco Jorge Almirón. Valentín. Sí. Claro, para el TV, sí. Y para el bueno que también proponía. Sí, esta es la primera del segundo tiempo y otra vez aparece Chiquito Romero clave en esta victoria del equipo de Jorge Almirón. Acá estaba al lado de la jugada. Sí. Y da la impresión de acá de que la película le pone el árbitro. Entre que lo fabrica, la verdad que sí es Sí, difícil, es una sí. oficina. Bueno, y acá hay una necesidad de basta, ¿no? Porque fíjate cómo presiona allí en la salida, produce el error del derecho chileno. Sí, totalmente. Villa que se saca además las ganas de convertir en el de un partido más fácil, donde no venía de varias veces, Sí. sin marcar el colombiano. No, Boca sólido, eso, saca adelante un partido de estos coperos, chivos, difíciles. Sí. Con esto se pone con 7 puntos
¿Las de la expulsión? Sí, tremenda patada Barco. Barco es de los que más otro bueno ha sido Barco. Sí, Y bueno, mira, en el primer pasó. Sí, es verdad. Pero casi todas estas patadas de manejo rojo fueron hacia él. Eso quiere decir que también provocó. Tiene una pinta de que en cualquier momento para el delantero Barco. Sí, parecía el contacto de dejar el equipo por un parador. Pero se quedó. Y le está haciendo muy bien a Boca tanto Barco por la parte izquierda como el adelantado Víncula, en esto que ya denominamos una especie de la semana de la Víncula, ¿no? Sí, Vamos a claro. la semana de la Víncula. Y ustedes marcaban en la apertura del programa acerca del centro. Sí, pero digo, no, sí, el centro de Almirón. Y sí, efectivamente, empezás a ver el trabajo de un entrenador sobre un equipo. Es cierto, es cierto. Sí, Sí, y una cosa más, en Copa Libertadores hay que saber sufrir también, y Boca supo sufrir en el partido fuerte que veíamos en el inicio del compacto. Colo-Colo propone, Colo-Colo tuvo situaciones, después Almirón por los cambios, esos desajustes que había defensivos que tenía Boca porque Colo-Colo le estaba llegando, pudo sobreponerse, marcando 2 goles y mostrando autoridad. la verdad que sí. Y eso es muy importante en un equipo. Vas viendo también cómo va creciendo la confianza. A partir de una organización, de buscar una idea de juego, de proponer, y también esto, ¿no? O sea, saber defender. Sí, al cero, lo que hicimos para el Chiquito Romero, un muy buen nivel. Vamos a conectar entonces, Lujo, como siempre, que nos damos con Hernán Lorenzi, con Miguel Osovi, recién terminada la transmisión. Muchachos, buenas noches para ustedes. Martín, querido, hola Ale, hola Berches, ¿cómo están? Bien. Todo muy bien por acá. ¿Qué sensaciones de esto que íbamos hablando? Boca Osovi, lo mismo desde acá, más allá de que por ejemplo también Es cierto, todo lo que han ido colocando en la mesa es primero que contextualizar en este sentido. Suma y suma mucho, a Boca lo deja aliviado de cara a la opción de entrar en la clasificación a octavos de final. Es cierto, como decía Vero, Boca
pensando ahora ya en el superclásico, cuando mañana se levanten, empiecen a compartir el café con leche y la media luna, ahí en el hotel previo al regreso a Buenos Aires. ¿Qué pasará? ¿Qué pasará con el Mirón? ¿Y qué pensará el Mirón? Si mantener los 11 con la ausencia de Pallero de este partido, por expulsión de ante Racing para jugar ante River, o mete alguna variante que le puede dar mayor rendimiento a la mitad de la cancha. Creo que Medina pide pista en el equipo para jugar en el partido ante River en el Monumental. Sí, vemos lo de Advíncula como por supuesto un movimiento que ha hecho que además ha mejorado para los títulos, además viene de compartir con Pereira. Pero mi objetivo está en el base, que no pudo compartir tanto lo que hizo Racing, pero en ambos partidos, yo también lo veo, es algo que impresiona muy bien la salida del primer dicho de la calidad, el error. Es cierto, Vale, porque si Vázquez estaba un poco más finito en sus dos manos a mano del tiempo, el partido se rompía temprano. Hay una parte, creo que es la segunda, que tenía todo el arco como para dejar el cuerpo. Exactamente, le tiró el punto, aparte ya estaba medio regalado abajo, estaba es tan fácil la canción, pero digo, estaba como para pelear y meterse completa y todo. Pero premio para Vázquez, por algo que marca Miguel. Ya sabía que se iba de la cancha, ya lo veía la bestia afuera, y el tipo fue a pelear una pelota que termina sentenciando el partido. Sí, se involucró y por eso fue a buscar esa pelota que es bastante decisiva en el desarrollo final del juego. Veremos si insiste con Vázquez, si la oportunidad llega desde el banco, como entiende, digo yo. Empezamos de a poquito, Ale, Martínez y Vero, a pensar en el domingo. Digo, más allá de que los hinchas de Boca están disfrutando este triunfo, se sabe que el partido del domingo ya empieza a ocupar un espacio importante en el disco rígido de todos los hinchas y también, lógicamente, las decisiones de Piero. Totalmente, y también en equilibrio, ¿no? Porque los segundo de los torneo sigue siendo interesante, porque van leyendo los muchos partidos que no me acuerdo que gusto de su carrera cuando se lo hacía ni que ¿Viste cuando decís el arquero no te salva el partido, ¿no? Que le pasa factura, probablemente salva el partido, ¿no? No es la primera vez en este ciclo, realmente es providencial, porque aparte, insisto con esto, en un minuto le llegó dos veces, Sí. y era otra historia, era otro partido realmente muy complicado si empezaba remando atrás. Y un nombre que no mencionamos, por lo menos aquí en la forma de valorarlo, el futbolista que ha llegado a Boca para revolucionarlo en el plano sentimental. Los hinchas lo aman y tienen por qué amarlo. Un futbolista con un carácter, con un temperamento, con un juego. Hoy en un determinado momento empezó a llevar el equipo adelante cuando lo estaba pasando mal. Un despliegue fenomenal, muchas conducciones. Me parece que Barco en su anteúltimo partido previo a que se haga el mundial de la categoría volvió a dar un calificado con nota. Yo creo que estamos naturalizando lo de Marco, y es un delito. Este chico le gusta de Copa Libertadores, se carga el equipo al hombro, se mete en la cancha con Jorge Pereira cuando la tribuna se le venía encima todo el tiempo. Y hoy saca pecho por su primer partido de visitante de Libertadores, pero lo hace con una aplomo, con una naturalidad del torneo de veterano. No le importa nada, tiene un hecho con Nacional, por supuesto, es presente, azul y amarillo, pero es un futuro celeste y blanco que no es un Qué bueno, pero bueno, vamos a escuchar si les parece a Víncula, así, otra de las figuras del partido que estamos hablando de este cambio radical que hizo la Pizarra, el laboratorio organizado en la semana, decía lo siguiente. Quedan también punteros en el grupo. Sí, contentos, no contentos, sabíamos que iba a ser lo complicado, el rival duro nos sometió por parte del partido, pero bueno, que pudimos ganar. El gol, ¿cómo lo visualizas el gol que no mete? No, contento, pero decidí para empezar a ganar, así que estoy. ¿Ves? Además, el partido por momentos Colo Colo atacó, dominó, por ser local, obviamente, no entiende eso, pero Boca lo supo administrar. Sí, creo que si nos tocó sufrir, creo que sufrimos todos juntos. Estamos la verdad muy unidos, así que nada, contentos. Bueno, ahí está el Víncula, decíamos, uno de los puntos que un poco ilumina y endereza a este Boca que estábamos hablando, muchachos, de ganar hace no tantos días, ni semanas, hace no tantos días de que no entendíamos bien el camino. Es un tipo esa técnica, ¿no? Sí. No tenía más chico, no tenía ni idea, no tiene que buscar el
inicio del partido se fue mejor, tuvieron dos o tres jugadas que bueno, que nuestro arquero pasaron en ese momento, ese partido, en ese momento que uno está sabiendo, que el rival también juega este buen equipo y se adaptó rápidamente a la cancha, es imposible jugar fútbol, entonces bueno, tuvieron dos o tres jugadas ellos que ahí estuvo muy acertado nuestro arquero y nos metió en partido, pues se pone en esa jugada, cambia todo, entonces sale del primer tiempo, tuvimos varias jugadas netas de gol, que bueno, no pudimos meter, fue el gol de Luis, que bueno, en esa posición creo que puede ser importante, y después en general fue un buen partido, o sea, adaptamos muy bien el partido, o sea, por ese tiempo jugamos bien la pelota, me parece que se le vuelve a salir. En general, contra un buen equipo, pero somos un toque raro por todo el trámite de juego. Jorge, acá, ¿cómo estás? Buenas noches, Luciano Cofano para todo acá. Te quiero consultar sobre los ajustes tácticos que hiciste en el segundo tiempo. Si bien Boca hizo el primer tiempo correcto, llegó, ganó mucho el rival, pero sufrió por momentos en el arco. Los ajustes del segundo tiempo hicieron que Boca sea un equipo muy sólido, con la pelota, creo que no le dio chance nunca, a Colo Colo incluso podría haber terminado con un resultado más abultado. Puntualmente por la posición de Boca, que se lo vio más adelantado, casi mediocampista y que hizo un grandísimo rendimiento como todo el equipo. Bueno, como te digo, nosotros en el segundo tiempo ya salimos mucho mejor, más asentados, la ventaja y el entrar tenemos un mejor campo para jugar y después con el hombre de malla, bueno, no tuvo mucha diferencia, pero en el primer tiempo no había sido malo, simplemente estábamos apurados con la pelota, perdimos la pelota en sectores donde quedó muy abierto, entonces en el segundo tiempo ya tuvimos un poco más de tranquilidad para trabajar la pelota al final, era la manera de jugar, porque teníamos un jugador de más y lo aprovechamos. Y nos faltó muy presentes al final para hacer algo más, pero bueno, el dominio en el segundo tiempo fue bastante claro y por eso digo que lo ganamos bien. Sufrimos en el momento que teníamos que sufrir, el hecho de que no te metan gol también es importante, hace mucho que no estaba en esa condición y hoy es importante generar confianza, que saltar el gol y cuando llega, que con la defensa, muy atento y el arquero también, la pelota para todo firme, así que bueno, en general muy conforme con el rendimiento y es un partido difícil, ganar siempre visitante es muy difícil la Copa y el equipo hizo una gran altura. Jorge, Nicolás, acá, Tato Aguilera para TIC Sports, una pregunta para cada uno, un arranque con el técnico. ¿Qué le dijiste al Colo? Porque apenas terminó el primer tiempo te quedaste llamando con él casi de padre y hijo. ¿Qué le dijiste? No, como defender, el hecho de que somos central. A veces, como ellos se movían mucho, tenían mucha movilidad y no tenían jugadores fijos, había mucha movilidad y el número 7 se tiraba mucho por el lado derecho. La idea era que lo tomara el juego, pero al cerrar con línea 4 había una liga de velocidad y retrocedió mucho a Villa, entonces ahí no pudimos juntar. Ya el segundo tiempo se ajustó un poco más, ya fueron centrales más determinados que fueran centrales y lo marcamos atrás. La idea con línea 4 era que los laterales sobre atacar una zona más alta, pero bueno, el rival también cuente y no la pelota sobre todo no lo pasamos. Bueno, fue un poco eso de la posición, de cómo a él le estaba costando, que tenía siempre un jugador abierto y bueno, era eso, tal eso hablamos de estas que entiende mucho. Nico, y te consulto por el pedido de la gente, que se empieza a palpitar lo del domingo, que será el River Boca. Primero, buenas noches y la verdad que bueno, sí, sabemos que el fin de semana tenemos un partido que une a todo el mundo. Los hinchas de Boca están muy ilusionados, nosotros también. Sabemos que vamos a enfrentar una cancha muy difícil, pero bueno, ojalá que podamos llevar los 3 puntos con todo el hincha de Boca. Jorge, Nico, estamos en vivo para el show de Boca, una pregunta también para cada uno. Jorge, sé que vas a hablar de los jugadores, que son en definitiva los que juegan, pero qué importante fue tu llegada para jugar en el campeonato, también en la Libertadores, aquel partido con Pereira, donde la gente reaccionaba en contra
sí, y ahora estamos esperando que los que están afuera también se puedan sumar para hacer el defensor fuerte, más competitivo. No apostar porque las cosas que están afuera están esperando, son de jerarquía y bueno, para ensamblar el equipo porque después ya jugar va a ser complicado, pero bueno, mejor tener a todos lo antes posible y los que están ahora están aprendiendo un gran nivel, han mejorado todos, están entregados a la manera de trabajar y los resultados se van dando y los resultados te dan confianza, así que de los jugadores, siempre somos un equipo, acá no hay nadie que saque de tal o marque la diferencia, somos un equipo y todos son para mí importantes, nosotros estamos, creo que lo estamos llevando bastante bien de todo, el que le toca jugar se siente importante, tiene algo importante que sea el equipo, entonces de a poquito vamos teniendo las funciones y los roles de cada uno y eso se van dando en el rendimiento de cada uno de los canchas. Nico, bueno, las cosas del fútbol, como se te preguntaba por el Superclásico y se lo preguntaban a cualquiera hace 10 días o 15 días atrás, River era el candidato y Boca iba de punto. Y hoy la situación, más allá de que los clásicos son partidos aparte, hoy la situación parece distinta, como llega uno y como llega otro. Bueno, sabemos que hoy en día el fútbol está muy parejo. La situación puede cambiar en una semana, más que jugamos partidos entre la forma del día y el martes del domingo. Yo creo que llegamos bien, tenemos que tener calma también porque se ganó dos partidos muy difíciles, sabemos que hoy era muy complicado, ellos tienen una cancha con una gente que alienta mucho y bueno, mejor que den un paso adelante. Sabemos que iba a ser difícil. Bueno, recién ahora vamos a pensar en el domingo. Como dije, sabemos que también es un partido muy difícil. Pero bueno, ojalá que nos demos una alegría porque este grupo se lo merece y la familia también. Última pregunta. Para Jorge, estamos en vivo para Deportes en Agricultura. Por ejemplo, preguntarte, todos decían que son justos ganadores tras el partido, pero ¿qué sensaciones dejó este Colo-Colo? Si era lo que se esperaba en la previa, ¿y cuánto afectó la expulsión de Palacios para que se pudieran llevar los resultados en este equipo que eran?
TCL. Tengo que comprar uno, no sé qué se tiene que estar con el quilombo del sistema operativo, que dure, que tiene Android, ¿no? Sí, sí. Porque vos sabés que compré un TCL y lo tuve que cambiar 7 veces. Porque se queda trabado, ¿viste? Que dice que hay que... es como que hay que hacer un apagado completo porque si no las aplicaciones quedan abiertas, que todo lo otro. Entonces ahora hay una oferta de TCL y me dan por comprar. Y le podés bajar aplicaciones fáciles. Porque lo del Shield Samsung, viste que por ahí no podés bajar tan... No tengo ni idea ahí. Ah, bien, chulo. ¿Viste cuánto es? 50, creo. 50, mira. No, este no. No, ya tenés muchas aplicaciones y aparte Igual viste que los televisores que compré todo hecho acá en Argentina lleno. no, sí, están mandados acá. Acá Ahí tenés el flow. No, es que no tenemos cable, no tenemos No, nada. internet, claro. Por eso es que tiene que andar bien eso de internet, porque si no... Pero vos sabés que me compré un TCL, viste, le compré a mi vieja.